Verso 1 al 3, bueno, ahí habla que después de la muerte de Josué, la tribu de Judá tomó el liderazgo en la guerra contra los al sur, a pesar de que Dios prometió darle la victoria. ¿Se acuerda que dijimos? Judá buscó la ayuda de la tribu de Simeón, mostrando así su falta de fe para depender completamente de la palabra de Dios. Versículo 8. Ahí vemos que Judá tuvo éxito. Judá conquista Jerusalén y Hebrón, dice acá. Dice, y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Judá tuvo cierto éxito contra Jerusalén, poniendo fuego a la ciudad, pero ni Judá ni Benjamín, la otra tribu, pudieron sacar a los jebuseos de su fortaleza. Esto no se hizo hasta en los días de David, que lo vamos a ver en el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, versos 6 al 7, donde ahí sí va a haber victoria, ¿verdad? Y vamos a ver que van a ser sacados los jebuseos, o echados los jebuseos de la tierra. Verso 16 del capítulo 1, los eneos continúan habitando con los hijos de Judá, como decíamos anteriormente, aunque nunca se convirtieron, ¿verdad? El pecado, como decíamos, no juzgado, sobrevive y más tarde tiene que ser enfrentado. Siempre lo que hagamos, ¿verdad?, que a Dios no le agrada, más tarde o más temprano hay que enfrentarlo. Dios mismo nos lleva a enfrentar eso que a Él no le agrada, ¿verdad? Y a tener que dejarlo, abandonarlo, si es que queremos agradar a Dios, ¿no? Capítulo 2, versos 6 al 10. Bueno, ahí se repasan el fin de la vida de Josué y la generación que le sobrevivió. El Señor dio unos mandamientos específicos a su pueblo en Deuteronomio. La desobediencia condujo a la triste situación que vemos en el versículo 10 del capítulo 2, que dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. La falta de liderazgo espiritual resulta en la correspondiente desobediencia del pueblo de Dios. No habían líderes, no había gente que se levantara y les hablara de Dios y de lo que Dios reclamaba, de lo que Dios pedía. La generación previa no había enseñado a sus hijos el temor de Jehová ni a guardar sus mandamientos. Por eso se levantó una generación después de esta que no conocía a Dios. La negligencia de los padres produjo la apostasía de sus hijos. Es decir, que ellos negaran a Dios. Tremendo, ¿no? Seguimos. En el verso 11 del capítulo 2 al 19 vemos, ahí se traza el ciclo de 4 pasos que caracterizaba ese tiempo que estaba viviendo Israel, que es un tiempo de pecado, de servidumbre, ¿verdad? Porque ellos pecaban y Dios permitía que vinieran los enemigos y los llevaran cautivos, les llevaran las cosechas. Bueno, ellos suplicaban, ¿verdad? O oraban, clamaban a Dios y Dios levantaba un juez, un gobernador para que los libertara. Este patrón de comportamiento también se ha descrito como rebelión, retribución, arrepentimiento y luego entonces sí, descanso. ¿Vio? La rebelión es lo que lleva a eso, a que Dios le suelte la mano al pueblo, a sus hijos ahí. Ellos entonces al ver
el peligro, al ver la situación que están viviendo, se arrepienten. Dios levanta entonces un libertador, ¿verdad? Un gobernador, y luego tienen un periodo de descanso. Bueno, la perversidad desesperada del corazón humano se revela en ingratitud, en rebelión y en necedad. Por otro lado, vemos acá la longanimidad y paciencia y misericordia y el amor de Dios, que a pesar de que el ser humano, ¿verdad?, se apartaba de él, se rebelaba contra Dios, Dios en su amor, en su paciencia, en su misericordia, les levantaba un libertador. Tremendo. Verso 20 del capítulo 2. Bueno, ahí encontramos porque Israel persistía en la desobediencia. Dios decidió dejar a las naciones en la tierra como castigo de su pueblo. Castigar la desobediencia no era la única razón por la cual el Señor no arrojó a todos los cananeos. Los dejó para probar a Israel. Y de esto podemos aprender por qué Dios permite al cristiano tener problemas y pruebas, ¿verdad? Y uno de los motivos es para que nos demos cuenta que somos necesitados de Dios. Dios quería también que Israel se diera cuenta que le necesitaba, y que se volvieran a Él, de todo corazón. Eso es el tema, ¿no? No solamente que se volvieran de palabras, sino de corazón, de hecho. Amén, gloria a Dios. Y no se volvieran más atrás, pero vamos a ver que una y otra vez se vuelven atrás. No lo hacían de corazón. Bueno, comienza el primer ciclo, pecado, en el verso 5 al 7 del capítulo 3, luego servidumbre en el versículo 8 y súplica en el versículo 9. Y por último, del 9 al 11 vemos la salvación. Hay 6 naciones que están ahí: eteos, amorreos, ferceos, heveos, jebuseos. Están también los gergeseos. Hay varias. Todos terminan en eseos o feos, no sé. Tremendo, ¿no? Los israelitas no prestaron atención a la advertencia de Moisés en Deuteronomio 7:3, sino que tomaron esposas paganas y consecuentemente adoptaron sus religiones seductivas. Lo que decíamos hoy, ¿se acuerda? Cuando estábamos para orar. Enseguida se mezclaron, y al mezclarse con otras naciones y darse en matrimonio, ¿verdad?, casamiento, empezaron, en vez de los otros convertirse a ellos, se convirtieron ellos a los otros. Tremendo, ¿no? Bueno, el primer juez fue Otoniel, que ya lo vimos la otra vez, ¿se acuerda? Bueno, el pueblo hizo lo malo ante los ojos de Jehová, verso 7 del capítulo 3, casándose con los paganos y luego adorando a sus ídolos. Vemos la impureza e inmoralidad, lo llevan a la idolatría. Dios castigó a Israel, vendiéndolos en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, por 8 años. Por 8 años. Estuvieron en manos de este rey, ¿verdad? Que su nombre significa Cus, o hombre de doble iniquidad, el cual los castigó, ¿vio? En respuesta al llanto, claro, penitente de su pueblo, porque, claro, sintieron el rigor del enemigo, Jehová levantó a Otoniel, un sobrino de Caleb, para librarlos de su enemigo y traer 40 años luego de paz. Luego tuvieron 40 años de paz. Otoniel significa león de Dios. Qué bueno, ¿no? Bueno, verso 12 del capítulo 3 al 14, en el segundo ciclo,
Israel fue subyugado por Eglón, rey de Moab, por 18 años. Nuevamente tuvieron 40 años de descanso, pero nuevamente empiezan a adorar a otros dioses, a otros ídolos, y Dios permite que Eglón, rey de Moab, los subyugue por 18 años. El líder militar que Dios dio a Israel en este tiempo fue Ahod. Él fue el segundo juez o gobernador, hombre zurdo de la tribu de Benjamín. Y bueno, le dio la libertad. Israel entonces reposó durante 80 años. 40, después 80, reposó. ¿Vio? Aunque la idea no era ni 40 ni 80, que siempre, si hubieran hecho bien las cosas, ¿verdad? No pasaría lo que está pasando. Por eso la palabra de Dios dice que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Otoniel era de Judá, la tribu más poderosa de Israel, el primero. Ahod era de Benjamín, la tribu más pequeña de Israel. ¿Se da cuenta? Uno de una tribu bien grande, grandota, y otro de una tribu bien pequeña. Y esto nos habla de que Dios puede usar lo más grande o lo más pequeño para obtener la victoria. Amén. Así que si usted se cree que es grande, Dios lo puede usar. Pero si usted se cree que es pequeñito, también Dios lo puede usar. Amén. Porque hay muchos que dicen a veces, yo, hermano, mire, no sé ni qué voy a hacer. Bueno, a usted también Dios lo quiere usar. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Y sabe por qué? Porque el poder viene de Él. ¿El poder viene de quién? De Dios. El hombre, el ser humano, ¿no? Es simplemente un instrumento. No importa, ¿verdad? Si usted es muy inteligente o no es tan inteligente, eso no tiene nada que ver. Si es grande o es flaco, o gordo o flaco, si es, como sea, no importa. Si hay un corazón contrito, humillado, que ama a Dios, ¿verdad? Dios lo puede usar. Eso sí, tiene que haber un corazón que ame a Dios y que esté dispuesto para Dios. Tercer juez fue Sangar, capítulo 3, verso 31, que mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de buey, un instrumento puntiagudo usado para pinchar a los bueyes. Que alguno capaz que conoce, yo conozco porque yo he estado en el campo, he visitado gente en el campo. Aguijada con G-U-I, J-A-D-A. Es un elemento puntiero, con punta. Ahí va. Este es otro ejemplo, acá en este libro, donde Dios empleó una cosa débil para efectuar una victoria poderosa. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno, ¿no? Después tenemos a Débora y Barak, capítulo 4. El siguiente opresor fue Jabín, rey de la fortaleza cananea de Azor. El capitán de su ejército se llamaba Sísara. Tenía 900 carros cerrados de guerra. Mantuvo a los israelitas bajo su dominio por 20 años. ¿Vio? Se va dando cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? El pueblo se olvidaba de Dios. Dios permitía que el enemigo viniera, ¿verdad? Y se lo llevara al cautiverio, le llevara las cosechas, ¿vio? Permitía que fueran castigados por causa del pecado, por causa de la desobediencia, ¿no? Se daban cuenta de lo que habían hecho, que habían sido cabeza hueca, y ¿qué hacían? Pedían perdón, se arrepentían. Y Dios, ¿qué hacía? Levantaba un libertador. Eso me habla de un Dios de amor, de misericordia. Dice la palabra de Dios que Dios es clemente y misericordioso. Amén. Lento para la ira, dice, ¿no? Y grande en misericordia.
Gloria a Dios. Bueno, Débora tomó la iniciativa al llamar a Barak y le mandó luchar contra Sísara, como había mandado el Señor. Pero Barak, y no Débora, fue alabado por su fe en Hebreos, capítulo 11, verso 32. ¿Sabe qué pasaba con Barak? Era medio indeciso. Era algo indeciso. Pero obedeció al Señor cuando Débora lo presionó para que fuera a la batalla. Gloria a Dios, ¿no? Y fue y liberó a Israel. Y luego en Hebreo, en la Galería de la Fe, vemos que se menciona a Barak. Capítulo 5. Bueno, vemos ahí en el verso 1 al 5 el cántico de Débora y de Barak, que es un clásico de la literatura inspirada. Después de comenzar con alabanza a Jehová, Débora recuerda la marcha triunfal del Señor cuando los israelitas dejaron la frontera de Edom para caminar hacia la tierra prometida. Toda oposición desapareció delante de la majestad de Jehová, Dios de Israel. Amén. Todo desaparece delante de la presencia del Señor. Amén. Nos pasa con nosotros. ¿Vio? Cuando estamos medio amargados, tristes, que nos sentimos sin fuerza. ¿Vio? Venimos a la presencia del Señor y ¿qué pasa? Enseguida estamos animados, enseguida estamos con ganas, enseguida decimos, me voy contento, me voy feliz. Amén, gloria a Dios, ¿no? La presencia del Señor, ¿no? Y bueno, seguimos. Vamos avanzando. Gedeón, capítulo 6. Bueno, en el capítulo 6, en el siguiente ciclo de los israelitas, que fueron oprimidos por los madianitas, estos eran una banda merodeadora de beduinos, quienes llevaban a cabo incursiones para llevarse las cosechas de Israel. Destruían la tierra como langostas y robaban el ganado. ¿Vio? La desobediencia de Israel resultó en pobreza y esclavitud y temor. Lo que Israel había conquistado, ahora tenían el señorío sobre ellos. O sea, los que Israel había conquistado, ahora tenían el señorío sobre ellos. ¿Entiendes? Esa gente que habían sido conquistados al principio, se habían invertido las cosas. En vez de seguir ellos gobernando, siendo ellos los que, permítanme usar esta palabra, los que tenían el sartén por el mango, eran los otros, los enemigos. Los enemigos, tremendo, ¿no? ¿Todo por qué? Porque ellos eran desobedientes. Bueno, cuando los hijos de Israel, verso 7, los hijos de Israel clamaron a Jehová pidiendo socorro, un varón, profeta, fue enviado primeramente para recordarle su idolatría. Entonces el ángel de Jehová, quien creemos que era Cristo preencarnado, apareció a un hombre de Manasés llamado Gedeón, quien estaba sacudiendo el trigo en secreto en un lugar para esconderlo de los madianitas. ¿Vio? El ángel le llamó varón esforzado y valiente, aunque no tenía nada de varón esforzado y valiente, porque estaba escondiendo el grano. ¿Vio? Y hasta él se escondía por miedo. ¿Vio? Pero sin embargo, mire lo que dice, cómo le da para adelante el Señor, ¿no? Amén. Y el Señor también nos da a nosotros para adelante. Gloria a Dios. Tal vez, ¿cuántas veces nos sentimos apocados, sin ganas, sin fuerza, verdad? Y el Señor viene y nos da una palmadita para que sigamos. Una caricia para que sigamos. Aleluya. Qué bueno, ¿no? El Señor, ¿no? Bueno, el ángel que habla acá, que ya lo hemos hablado en otras oportunidades sobre el ángel del Señor, que dice acá Jehová, es el Señor Jesucristo, en apariencia preencarnada, que aparece en el Antiguo Testamento. Un estudio de los pasajes
en los cuales es citado, deja claro que Él es Dios y que Él es la segunda persona de la Trinidad. El Dios Trino y uno aparece en escena en varias oportunidades en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda que lo vimos en Génesis, cuando arrancamos, ¿no? Génesis 2, 3, por ahí, que dice, hagamos al hombre. En esa palabra hagamos, esa palabra está hablando de más de una persona, ¿me entiende? No dice voy a hacer, dice hagamos. Está hablando del Dios Trino y Uno. En acción, gloria a Dios. Y dice, el primer texto de Génesis dice, en el principio creó Dios el Padre, y más adelante dice que el Espíritu Santo, amén, se movía sobre la faz de las aguas, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Y más adelante dice que por la palabra fueron creados todas las cosas. La palabra es el verbo, es Jesús. Así que vemos al Dios Trino y Uno, ¿en qué? En acción, en el Génesis, en el principio. Gloria a Dios, ¿no? Bueno, en primer lugar, las Escrituras nos muestran que Él es Dios, este ángel, que no es otro que Jesús, ¿verdad? Al aparecer a Agar, ella reconoció que estaba en la presencia de Dios, se refirió a Él como Dios que ve, allí en Génesis, que ya lo vimos de eso, 16, 13, hablando con Abraham, ¿se acuerda de Abraham? El padre de la fe. En el monte Moriah, el ángel se identificó como Jehová en hebreo. Gloria a Dios, que significa, o Yahvé, ¿no? Que significa Jesús o Dios. Dios, que significa Dios. Qué tremendo, ¿no? Jacob oyó el ángel presentarse como el Dios de Betel, Génesis 31, 11 al 13. Al bendecir a José, Israel, o sea, Jacob, que se fue cambiado su nombre por Israel, usó los nombres de Dios y el ángel de forma intercambiable, en Génesis 48, 15 y 16. En la zarza ardiente era el ángel de Jehová quien apareció a Moisés, en Éxodo 3:2, y así podríamos seguir mirando, ¿no? Varias apariciones de Jesús en el Antiguo Testamento. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Muy bien. Bueno, y después, cuando Jacob luchó con el ángel, luchó con Dios, dice, bueno, estas son pruebas convincentes de que cuando se menciona al ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, se refiere a la deidad, se refiere a Dios, a Jesús, en este caso, ¿no? La segunda persona es el Dios visible del Nuevo Testamento, es decir, Jesús, que lo vemos en el Nuevo Testamento. El ángel de Jehová del Antiguo Testamento no vuelve a aparecer después de la encarnación de Cristo. ¿Se da cuenta? Usted no va a encontrar en el Nuevo Testamento que hable del ángel de Jehová, porque ya ahora es Jesús encarnado. El que antiguamente aparecía en el Antiguo Testamento, ahora ya tiene forma de hombre en el Nuevo Testamento. Se hizo como uno de nosotros para representarnos. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Tanto el ángel de Jehová como Cristo fueron enviados por el Padre. El ángel de Jehová no puede ser ni el Padre ni el Espíritu Santo. Amén. Pero sí Jesús. No. Se le menciona como ángel, pero es Jesús. En el Antiguo Testamento aparecía como si fuera un ángel, pero era Jesús, el Hijo, la deidad. Ahí va. Amén. Estamos hablando de la aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Amén.
Gloria a Dios. Pero no se le menciona como Jesús, porque recién se le va a mencionar como Jesús en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. ¿Eh? Amén. Pero estamos redondeando lo que estamos diciendo. La Trinidad, el Dios Trino y Uno, lo vemos en el Antiguo y lo vemos en el Nuevo también. Por ejemplo, cuando Jesús es bautizado, el Padre, se abre los cielos y el Padre que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y descendió sobre él que una paloma. ¿La paloma de qué? Del Espíritu Santo. Amén. ¿Dios? Gloria a Dios, ¿no? La Trinidad estaba en el Antiguo Testamento y cada una tenía su función. ¿Vio? Y la Trinidad está en el Nuevo Testamento y cada una tiene su función. Amén. Y hoy está el Dios Trino y Uno, también está hoy en la iglesia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las funciones? El Espíritu Santo es el que convence de pecado. ¿Ah? ¿Y nos trae a quién? O trae a la persona que no conoce a Cristo. A Jesús. Para que lo reciba como su Salvador personal. Y Jesús nos lleva o lleva a la persona a quién? Al Padre. Al Padre, los tres trabajando juntos, unidos. Qué bueno, ¿no? Seguimos, capítulo 6, verso 17. Bueno, Gedeón, sintiendo que estaba hablando con el Señor, pidió una señal. Entonces preparó una ofrenda de un cabrito y panes sin levadura. Cuando el ángel tocó la ofrenda con su báculo y fue consumida por el fuego, este ángel es Jesús, ¿vio? Gedeón supo que estaba en la presencia del Señor y temía que iba a morir, pero Jehová le aseguró con las palabras, paz a ti. Y edificó allí Gedeón altar y nombró ese lugar Jehová Shalom, que significa Jehová es paz. Verso 25, esa noche, en obediencia a Jehová, Gedeón derribó el altar de su padre, que había sido construido por Baal, y la imagen de Acera junto a él. Y en su lugar edificó otro altar, ¿a quién? A Jehová. Por la mañana los de la ciudad estaban dispuestos a matarlo por su hecho audaz a Gedeón. ¿Vio? Pero su padre Joás intervino diciendo que si Baal verdaderamente era un dios, con minúscula, ¿no? Debería defenderse. Y Joás decretó que cualquiera que contendiera por la causa de Baal moriría esa mañana. A Gedeón le pusieron un apodo, le cambiaron y le pusieron un apodo ahí de Jerobbaal, que significa contienda Baal por sí mismo. Contienda Baal por sí mismo. Verso 33 del capítulo 6. En ese tiempo los madianitas, los amalecitas y los del oriente se juntaron para hacer guerra contra Israel y pasando el Jordán acamparon en el valle de Jezreel. Y dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y reunió un ejército. Antes de que Gedeón fuera a la batalla, deseó de Dios una promesa de victoria en el capítulo 36, en el verso 36 y 40. Bueno, puso un vellón. Este vellón frecuentemente es mal interpretado por los cristianos, porque acá hay dos cosas en este incidente que debemos tener en cuenta, que Gedeón no estaba usando el vellón para pedir dirección, sino para pedir confirmación. Dios ya le había dicho lo que debía hacer. Gedeón solo buscaba confirmación, ¿sabe de qué? De su éxito. Las personas que hablan de poner el vellón para conocer la voluntad de Dios, en ciertas situaciones están aplicando mal el pasaje. En segundo lugar, Gedeón había pedido una señal sobrenatural, no natural. A través de la naturaleza, lo que Gedeón había pedido nunca hubiera ocurrido sin la intervención directa de Dios. Ese famoso vellón que primero estuviera mojado, sin haber rocío, y que después estuviera seco, habiendo rocío, ¿no?
Y bueno, era sobrenatural, tenía que ser algo sobrenatural. Pero no era para pedir dirección, sino confirmación del éxito. Porque la dirección ya la tenía, ya Dios le había dicho lo que tenía que hacer. Capítulo 7, para que la victoria contra Madián fuese claramente divina, el Señor primeramente redujo el ejército de Gedeón de 32.000 a 10.000, mandando a quien tema y se entremezca a su hogar, como exigía la ley, ¿no? En Deuteronomio 28. Bueno, en el verso 4 al 8, para reducir aún más el ejército, Dios probó a los soldados junto al río. Cualquiera que doblase sus rodillas para beber fue eliminado. Todo aquel, sin embargo, que lamiera el agua como lame el perro y siguiera caminando, se quedaría en el ejército. Estos fueron 300 hombres. Bueno, Jehová dirigió a Gedeón, verso 9 al 14 del capítulo 7, a visitar los puestos avanzados del campamento de los madianitas, del enemigo, ¿no? Esa noche, acompañado por Fura, su criado. Gedeón descendió a la orilla del campamento del enemigo y allí escuchó a un madianita contando a su compañero un sueño que había tenido, en el que un pan de cebada rodaba sobre el campamento de Madián, trastornándolo. Bueno, el compañero de Gedeón comprendió que el sueño quería decir que los israelitas derrotarían a Madián. El pan de cebada era la comida del campesino común y representaba a Israel. El campamento simbolizaba los ejércitos de los madianitas. Y bueno, Dios les dio la victoria. Verso 15, tal vez pensar en su ejército decreciente avivó de nuevo los temores de Gedeón. Fíjese que de 32.000 quedaron 300, nada más. Y Dios les estaba pidiendo que se enfrentara a un ejército de 135.000, con 300 personas, ¿no? 135.000 habían del otro lado. Y ellos eran solo 300. Pero no era con su fuerza, sino era con la fuerza de Dios. Amén. Gloria a Dios. Marcharon al extremo del campamento de los madianitas y cuando se dio la señal todos tocaron las trompetas y quebraron los cántaros de barros para que la luz de las lámparas fuera visible y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Qué tremendo, ¿no? Y Dios les dio la victoria. Dice que confundidos y con pánico los madianitas empezaron a atacarse el uno al otro y entonces el ejército huyó. Hay lecciones que podemos aprender acá, lecciones de liderazgo, de los hechos de Gedeón. Bueno, un líder necesita estar completamente convencido de lo que va a hacer antes de que pueda dirigir a otros. Necesita primero ser adorador. Gedeón adoró en el verso 15. Esto habla de dar a Dios su lugar merecido, cuando decimos que el líder debe de adorar a Dios. También se necesita guiar con nuestro ejemplo. Si queremos ser buenos líderes, tenemos que tener buen ejemplo también, porque la gente lo que mira es nuestro ejemplo, ¿verdad? Ser adoradores y tener buen ejemplo, ¿verdad? Buen testimonio. Y se debe de cuidar de que el crédito se dé donde es merecido. Es decir, primeramente a Dios. Amén. Primeramente siempre a Dios. Porque vio que muchas veces puede haber gente que dice, hermano, usted oró y Dios obró. Sí, yo oré, pero la gloria toda para Dios. Amén. Amén. Qué tremendo, ¿no? Bueno, seguimos. 9, capítulo 9. Ahí encontramos a otro, después de Gedeón, se levanta Abimelech en el capítulo 9, hijo de Gedeón. No fue juez de Israel sino un usurpador. Mire usted,
Alguien que buscó el señorío de Israel sin ser autorizado. ¿Sabe cuántos hijos tenía Gedeón? 70. Bueno, tenía unos cuantos. Buena asignación. Tremendo, ¿no? Tremendo. Dice, en el 9.2 creo que dice, yo os ruego que digáis en oído a todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerubal, o sea, de Gedeón? ¿O que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Este es Abimelech, el que fue un usurpador, ¿verdad? Porque Dios no lo había levantado para ser juez. Bueno, él trató de conseguir gente que lo apoyara, ¿verdad? Y algunos lo apoyaron. Dios levanta, en ese interín, Dios levanta a Tola y a Jair, en el capítulo 10, verso 1 al 5. Tola era de la tribu de Isaacar y quien juzgó a Israel 23 años y vivió en el monte de Efraín. El siguiente juez fue Jair, un galadita, quien juzgó a Israel 22 años. Se hace mención de sus 30 hijos, otro vio que tuvo unos cuantos, quienes gobernaron 30 ciudades. 30 ciudades. Qué tremendo, ¿no? Bueno, capítulo 10, versos 6 al 9, encontramos a Jefte, otro gobernador, otro juez. De nuevo leemos la triste historia de cómo los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y se volvieron a la idolatría. Bueno, en el verso 10 del capítulo 10, cuando los israelitas clamaron a Jehová, inicialmente no hizo caso a su petición, hizo oído sordo Dios. Tremendo, ¿no? Dios mismo citó varios casos de liberación en el pasado, ¿verdad? Y les dijo, y les recordó que después de cada una se habían vuelto de él. Qué tremendo, ¿no? Capítulo 10, verso 13. 10:13 dice, mas vosotros me habéis dejado. Mire, el que habla acá es Dios, Dios mismo. Me habéis dejado. Dice, y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Pero, es tremendo, ¿no? Porque Dios es amor y Dios es misericordioso. Y Dios se duele. Dios siente dolor. ¿Verdad? Y dice que continuaron orando ellos. Dice, y quitaron de entre sí sus ídolos, y Dios oyó su clamor. Amén. El versículo 16 nos permite ver un poco el corazón tierno del Señor. Gloria a Dios, ¿no? Qué Padre amoroso que tenemos, Gloria a Dios. Como un padre, dice, fue conmovido por la miseria de sus hijos desobedientes. La aflicción de ellos hizo relucir su misericordia. Gracias, Señor. Tremendo. Gloria a Dios. Seguimos avanzando rápidamente, ya estamos terminando. Bueno, después se levanta Ibzan, que juzgó a Israel 7 años. Todo lo que sabemos de él es que vino de Belén y tuvo 30 hijos también, los cuales todos obtuvieron esposas fuera, es decir, fuera de su clan, fuera de su familia, fuera del grupo de ellos. Después tenemos a Sansón, muy conocido también Sansón. Por 7ª vez en Jueces leemos los hijos de Israel
volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esto está en Jueces 13, 1 al 3. El ciclo comienza de nuevo. Esta vez los filisteos tuvieron a los israelitas en esclavitud por 40 años. Esta es la opresión más larga que había sufrido la nación hasta este punto, estando los israelitas bajo el yugo de los filisteos. Apareció el ángel de Jehová, Cristo, como decíamos anteriormente, a la esposa de Manoa, de la tribu de Dan, y anunció que aunque había sido estéril, sería la madre de un hijo. Y yo tengo acá algo así como el vientre estéril muchas veces es el lugar de inicio en los propósitos de Dios. Él trae vida de entre la muerte y usa las cosas que no son para confundir las cosas que son. Amén. Y Dios hace lo que Él quiere, porque Él es soberano. Amén. Este hijo sería nazareo desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Es decir, el nazareo no debería beber vino, ni comer uvas, ni pasas, ni cortarse el pelo. Incluso la madre tenía que abstenerse de vino, sidra y toda cosa inmunda. Eso lo vimos en Número capítulo 6, verso 2. Creo que lo vimos al pasar, ¿verdad? Bueno, entonces Manoa ofreció preparar una comida para el ángel pensando que era simplemente un hombre. En el verso 15 al 18 del capítulo 13. El ángel, porque es Cristo, como ya lo mencioné y lo sigo mencionando por las dudas, ¿vio? Se negó a comer con Manoa. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Entonces Manoa ofreció un cabrito a Jehová. El ángel subió al cielo en la llama del altar, indicando claramente que era una apariencia de Jehová mismo, de Dios mismo, de Jesús mismo en el Antiguo Testamento. ¡Qué tremendo! Verso 24. Después de esto nació el hijo y le pusieron por nombre Sansón, que significa pequeño sol. Pronto fue obvio que el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, estaba obrando poderosamente en su vida. Pocos hombres en la Biblia exhiben tal contraste entre la fuerza y la debilidad, porque fue fuerte, pero fue débil también. Cuando pensamos en Sansón, normalmente pensamos en su fuerza, porque mató a un león solo con las manos, Jueces 14:6, mató a 30 filisteos sin ayuda, Jueces 14:19, rompió las cuerdas con que lo ataron los hombres de Judá y mató a 1000 filisteos con la quijada de un asno. Esto está en el capítulo 15, verso 14 al 16. El año que viene seguramente nos vamos a detener un poquito más en estos pasajes. Y hoy estoy medio de apuro para que usted vaya después y rumee en la casa, lea, ¿no? O sea, traiga de nuevo lo que hoy comió acá y usted mismo después lo desglose en su casa, lo lea, lo vuelva a leer y se llene de lo que estamos hablando hoy acá. Después lo vamos a tratar en otra oportunidad, tal vez un poquito más detenido. Al escapar de una trampa puesta por los filisteos, se llevó las puertas de Gaza, capítulo 16, verso 3. 3 veces escapó de la traición de Dalila, una vez rompiendo 7 mimbres verdes que le ataban, una vez rompiendo nuevas cuerdas como si fueran hilos, y una vez sacando fuera la estaca que ataba 7 guedejas de su cabeza, capítulo 16, versos 6 al 14. Finalmente derrumbó las columnas de la casa donde los filisteos se divertían burlándose de él, matando en su muerte más que los que había matado durante su vida. Capítulo 16, verso 30. Pero, como decíamos, las debilidades de Sansón eran aún más aparentes. Vimos la fuerza, pero era una persona débil. Era fuerte, pero era débil. Tenía debilidad, ¿sabe con qué? Con las mujeres. Y estaba dispuesto a desobedecer a Dios para conseguir la mujer que le agradaba. Capítulo 14, verso 1 al 7. También desobedeció a sus padres. Capítulo 14, verso 3. Practicó el engaño. 14:9. Capítulo 14:9. 16:7.
verso 11, verso 13 del capítulo también 16. Tuvo compañerismo con 30 filisteos, los enemigos del pueblo de Dios. Dio lugar al mal genio y a un carácter vengativo. Era cruel por naturaleza. Estuvo asociado con una ramera. Se entretuvo con el mal. Mire, qué tremendo, ¿no? Reveló los secretos de su poder al enemigo. Tuvo demasiada arrogancia y confianza en sí mismo. Claro, porque hacía cosas tremendas, pero no era Sansón, era el poder de Dios. ¿Eh? Era el poder de Dios. Y por último, pero no sin importancia, quebrantó su voto de Nazareo. Tremendo. A ver si hay algo más. Y ya terminamos. Cerca del fin de su gobierno, Sansón cedió a la concupiscencia desenfrenada y se fue a la casa de una mujer ramera en la ciudad filistea de Gaza. Capítulo 16. Tremendo. Y vamos a quedar por acá, ¿verdad? Y termina como termina él, ¿verdad? Termina, le arrancan los ojos, se lo llevan cautivo, ¿verdad? Pierde ese poder que él tenía, que no era de él. Le cortaron el pelo. Pero el secreto, él revela el secreto, y ahí, cuando reveló el secreto al enemigo, ¿veo? Ahí empezó a perder. Él empezó a perder ya de entrada cuando le dio lugar a la carne, a la concupiscencia, al pecado, a lo que a Dios no le agrada, como ya lo mencionábamos, ¿verdad? Y empezó una bajada, vamos a decir, una descendiente, ¿vio? Poco a poco empezó a descender, hasta que perdió todo, perdió la presencia de Dios. Porque el poder que él tenía no era de él, era la presencia de Dios. Y cuando él cayó mismo, ya perdió la presencia de Dios, se lo llevaron en cautiverio, se burlaban de él, le arrancaron los ojos, ¿vio? Y ahí, estando en esa situación, mire qué tremendo que es Dios, ¿no? Clama a Dios nuevamente pidiéndole que aunque fuera por última vez, Dios le diera fuerza, Dios le devolviera la fuerza que él había tenido, ¿verdad? Y estando cautivo ahí y sin ver, pidió que fuera llevado a las columnas que sujetaban ese recinto, ese templo ahí donde se estaban burlando de él, de lo que él había hecho y que ahora no podía hacer más nada. Y dice que en un momento Dios le dio nuevamente fuerza ya, la misericordia de Dios, ¿no? Y dice que las columnas principales las tiró, ¿vio? Y con ella el edificio, y mató, ¿verdad? Lo que leíamos anteriormente, ¿no? A más filisteos de los que había matado en toda su vida, ¿verdad? Pero terminó su vida, ¿verdad? En un